Hola, yo soy Catherine Clough de Marsal. Soy la esposa del pastor Agustín Marsal, que está actualmente en la iglesia de Belgrano. Y bueno, durante muchos años, casi 10 años, yo me congregué en la Catedral Anglicana, así que tengo muy cerca de mi corazón la gran Catedral Anglicana del centro de Buenos Aires. Dolores me pidió que trate de recordar algún momento puntual en mi vida en la cual realmente doy fe que Dios estuvo presente y contestó. Y les explico brevemente la situación. Hace más o menos, no sé, en el año 90 o 91 más o menos, Agustín y yo éramos un joven matrimonio con dos varoncitos chicos y habíamos vendido un departamento y estábamos viviendo de prestado en el playroom de la casa de unos amigos que nos prestaron mientras buscábamos un departamento nuevo para vivir. Y realmente fue ya la providencia de Dios que confiaran en nosotros, nos prestaran su playroom, siendo que no solo no teníamos un techo, sino que Agustín tampoco tenía trabajo. Y no tenía trabajo porque él se había ofrecido durante un año para trabajar como voluntario en la iglesia anglicana. Él había estado 12 años en una empresa y lo indemnizaron con 12 sueldos. Entonces él ofreció un año entero de trabajo voluntario como evangelista o, bueno, hacía varias cosas en la catedral anglicana. Y lo que pasó es que ya había pasado más de un año y había habido tratativas y promesas de que posiblemente la iglesia lo empleara directamente. Pero justo estábamos en un momento en el cual se había ido un obispo, el obispo Richard Katz, y no había entrado aún el obispo David Lick. Así que era una especie de tierra de nadie la diócesis, y entonces todos los trámites, como en muchas instituciones, eran muy lentas. Y yo la verdad que empecé a ponerme muy nerviosa, porque no solo me daba vergüenza nuestra situación, yo tenía padres grandes, me daba vergüenza cuando me decían, ¿y tu marido a qué se dedica? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Tenés 2 chicos? Y realmente nos daba vergüenza y angustia esta falta de claridad y de confirmación. Todo era de palabra nada más. Y una tarde yo estaba sola en la casa, se habían ido todos y yo realmente estaba desesperada. Y recuerdo que me puse de rodillas a clamar y rogarle a Dios que realmente o mi marido tenía que salir a buscar trabajo de cualquier cosa, de remisero, de cualquier cosa, que busque trabajo urgente porque esto no iba a poder seguir. Ya nos quedaba poca reserva de dinero. Y justo abrí la Biblia, como esas cosas que uno a veces no cree, pero abrí la Biblia y cayó mi vista sobre el Salmo 127. Y las palabras fueron muy pertinentes. Y les leo esta partecita que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y en la versión que yo había leído, que creo que era la versión popular, decía algo como que Dios provee mientras dormimos. Entonces realmente me llamó la atención y dije, la verdad que no tiene sentido que mi marido salga desesperadamente a buscar cualquier cosa si realmente el que tenía que edificar nuestra casa era el Señor y que los planes de Él eran los planes perfectos. Si mi marido tenía que entrar a trabajar en la iglesia, bueno, era la voluntad del Señor y no cambiar ese plan. Lo increíble fue que esa misma semana, 3-4 días después, se confirmó el trabajo en la diócesis. Y no solo eso, sino que encontramos la propiedad en la cual todavía vivimos o que todavía nos pertenece hoy. Así que la situación fue desesperación, de la desesperación a la oración, de la oración al encuentro de una palabra de consuelo del Señor, del encuentro de esa palabra a la fe y a la esperanza,
y de la fe y la esperanza a la resolución. Así que lo voy a recordar siempre porque era un momento en mi juventud con todas las ilusiones y los ideales por delante, pero con una situación realmente preocupante si se prolongaba en el tiempo. Así que les doy ánimo, eso fue un ejemplo, y pienso en hoy, ¿qué tiene que ver ese cuento conmigo hoy? Y la verdad que, para ser honesta, hoy tengo más peticiones, hoy tengo cosas no resueltas, hoy tengo también temores y ansiedades por otros temas. Estamos en esta epidemia de COVID, en la cual quizás algunos de nuestros seres queridos no terminan de poder desarrollarse, crecer, concretar sus propios sueños, y muchas cosas que preocupan, y muchas voces. Hay un cacareo de voces en los medios, de que hay que hacer esto, de que hay que hacer lo otro, de que hay que vacunarse, de que no hay que vacunarse, bueno, en fin, tantas voces que parece casi un Babel. ¿Y qué nos dice el Señor ahora cuando nos invade el miedo y la incertidumbre en estas circunstancias? Esperar, y que es mejor que el plan de Dios, que lo edifica Él, va a ser el mejor plan que lo que nosotros hagamos solamente como un plan B por desesperación. Así que les dejo esta palabra y me lo predico a mí misma también. El desafío es que esto funcionó una vez para mí, pero día a día somos desafiados en nuestra fe. Que Dios los bendiga.